Hola, mi nombre es Isabella, y tengo 32 años. Trabajo como consultora financiera en una firma importante, aunque mi suegra siempre me ha visto como una simple empleada de oficina. Mi esposo Marco y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba medicina mientras yo cursaba finanzas. Nos enamoramos rápidamente, y después de 5 años de noviazgo, decidimos casarnos. Desde el principio, su familia, especialmente su madre Victoria, dejó claro que no era bienvenida. Victoria venía de una familia adinerada que había construido un imperio empresarial, aunque últimamente los negocios no iban tan bien como ella presumía. Marco, cariño, ¿estás seguro de esto? Hay tantas chicas de buenas familias que estarían encantadas de casarse contigo, decía constantemente Victoria durante nuestro compromiso. A pesar de su oposición, nos casamos. Marco es un excelente cirujano ahora, y yo he construido una carrera exitosa. Lo que nadie sabe, excepto mi abuela, es que heredé una fortuna considerable cuando ella vendió su empresa tecnológica hace años. Isabella, querida, me dijo mi abuela en su lecho de muerte, no dejes que nadie sepa sobre este dinero hasta que sea el momento adecuado. El dinero puede cambiar a las personas, y necesitas saber quién es realmente tu amigo. Seguí su consejo. Ni siquiera Marco sabe sobre la herencia. Vivimos cómodamente con nuestros salarios, y yo he estado invirtiendo el dinero de mi herencia sabiamente. Todo iba relativamente bien hasta hace 3 meses. Victoria organizó una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Marco. Toda la familia estaba presente, los padres de Marco, sus hermanos, sus esposas, y varios primos. Durante la cena, Victoria comenzó su ritual habitual de menospreciarme. ¿Sabes, Isabella? Jessica, la hija de los Thompson, acaba de comprar su tercer yate. ¿Recuerdas a Jessica, Marco? Ella siempre estuvo interesada en ti. Mantuve la calma y seguí comiendo. Marco apretó mi mano bajo la mesa. Mamá, por favor, intervino Marco, Isabella y yo somos felices. No necesitamos yates. Por supuesto que no los necesitan, respondió Victoria con una sonrisa condescendiente, porque ella no podría permitírselos. Eres una don nadie. Mi hijo debería haberse casado con alguien de nuestra clase. El silencio cayó sobre la mesa. Podía sentir las miradas incómodas de todos. Fue entonces cuando Victoria, después de varios vasos de vino, comenzó a hablar sobre sus problemas empresariales. Los tiempos están difíciles, suspiró, la empresa necesita una inyección de capital importante. Estamos considerando vender algunas acciones. La miré con interés. Después de años trabajando en finanzas, sabía reconocer cuando una empresa estaba en problemas serios. Tal vez pueda ayudar, dije suavemente. Victoria se rió tan fuerte que casi se atraganta con su vino. ¿Tú? ¿Qué podrías saber tú sobre manejar una empresa? Eres una simple empleada de oficina. Tengo algunos conocimientos de finanzas, respondí tranquilamente. Por favor. No necesitamos consejos de alguien que probablemente nunca ha visto más de 5 cifras en su cuenta bancaria. Marco comenzó a defender, pero lo detuve. Está bien, cariño. Tu madre tiene derecho a su opinión. Esa noche, mientras conducíamos a casa, Marco se disculpó repetidamente por el comportamiento de su madre. No te preocupes, le dije, las cosas cambiarán pronto. Al día siguiente, comencé mi investigación. La empresa de Victoria estaba efectivamente en problemas serios. Tenían deudas significativas y estaban perdiendo contratos importantes. Contraté a un investigador privado y descubrí que estaban al borde de la quiebra. Victoria había estado ocultando la gravedad de la situación a toda la familia. A través de una serie de empresas fantasma y utilizando mis conexiones en el mundo financiero, comencé a comprar silenciosamente las deudas de la empresa. También me puse en contacto con sus principales acreedores. 2 semanas después de la desastrosa cena familiar, mi plan estaba listo. La empresa necesitaba un rescate urgente, y yo era ahora su principal acreedora, aunque nadie lo sabía todavía. Victoria convocó una reunión de emergencia con todos los accionistas familiares. Lo que ella no esperaba era que yo también estaría allí. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Victoria estaba de pie frente a una pantalla que mostraba gráficos financieros en descenso. Su rostro palideció al verme. ¿Qué hace ella aquí? Esta es una reunión privada de accionistas, espetó Victoria. De hecho,
dije mientras me sentaba, tengo todo el derecho de estar aquí. Un hombre de traje, que reconocí como el abogado de la familia, se aclaró la garganta. Señora Victoria, deberíamos comenzar. La situación es crítica. Victoria asintió, tratando de ignorar mi presencia. Como pueden ver, necesitamos una inyección de capital inmediata. Si no conseguimos $5 millones esta semana, tendremos que declarar la quiebra. Los murmullos llenaron la sala. Marco, sentado a mi lado, me miró sorprendido. Él no sabía que yo vendría. Tenemos algunos inversores interesados, continuó Victoria, pero quieren el control total de la empresa. Eso es inaceptable, gritó uno de los tíos de Marco. Esta empresa ha estado en la familia por 3 generaciones. Fue entonces cuando decidí intervenir. Tengo una propuesta alternativa. Victoria se rió nerviosamente. Isabella, querida, esto no es momento para tus juegos. Estamos discutiendo asuntos serios que están más allá de tu comprensión. Me levanté lentamente y saqué una carpeta de mi maletín. Señor Thompson, me dirigí al abogado, ¿podría distribuir estas copias, por favor? El abogado, quien ya conocía el contenido de los documentos, comenzó a repartirlos. Como pueden ver, continué, en las últimas 2 semanas, he adquirido la mayoría de las deudas de la empresa a través de varias compañías de inversión. También he comprado el 30% de las acciones que estaban en manos de inversores minoritarios. La sala quedó en silencio. Victoria se desplomó en su silla, su rostro completamente blanco. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, balbuceó. También tengo una oferta para los accionistas familiares. Estoy dispuesta a comprar sus acciones a un precio superior al del mercado, o pueden permanecer como socios minoritarios bajo una nueva administración. Marco tomó uno de los documentos y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más. Isabella, susurró, ¿de dónde sacaste este dinero? Mi abuela me dejó una herencia considerable, respondí suavemente. He estado invirtiéndola durante años. Victoria se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No permitiré que una advenediza tome el control de nuestra empresa familiar. Señora Victoria, intervino el abogado, me temo que no tiene opción. La señora Isabella ahora controla la mayoría de la deuda. Si no aceptan su oferta, puede forzar la quiebra y adquirir la empresa por mucho menos. Victoria me miró con una mezcla de odio y sorpresa. ¿Tú planeaste esto desde el principio? No, respondí tranquilamente. Solo aproveché la oportunidad cuando decidiste humillarme una vez más en la cena familiar. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los familiares discutían entre ellos, algunos querían vender, otros se resistían. Marco permaneció en silencio, procesando toda la información. Finalmente, el tío mayor de Marco, respetado por toda la familia, tomó la palabra. Victoria, dijo con voz cansada, has estado ocultándonos la verdadera situación de la empresa durante años. Todos sabemos que tu gestión nos ha llevado a este punto. Creo que deberíamos considerar seriamente la oferta de Isabella. Victoria comenzó a llorar. Pero es nuestra empresa. El legado de nuestra familia. Una empresa que tú has llevado casi a la ruina, respondí. Tengo un plan detallado para recuperarla, pero necesito el control total. Uno a uno, los familiares comenzaron a expresar su apoyo a mi propuesta. Al final de la reunión, había conseguido el 85% de las acciones. Mientras todos salían, Victoria se acercó a mí, temblando de rabia. ¿Estás feliz ahora? ¿Has conseguido tu venganza? Esto no es venganza, Victoria. Es negocios. Y por cierto, añadí mientras recogía mis cosas, seguirás en la junta directiva. Pero ya no serás la presidenta. Marco me esperaba fuera de la sala de juntas. El viaje en auto hacia casa fue silencioso. Marco conducía, lanzándome miradas ocasionales. Podía sentir que tenía 1000 preguntas. Cuando llegamos a casa, finalmente habló. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me senté en el sofá y suspiré. Mi abuela me hizo prometerlo. Ella decía que el dinero cambia a las personas, que necesitaba saber quién me quería por quien soy, no por lo que tengo. Marco se sentó a mi lado. Hemos estado casados por 5 años, Isabella. ¿No confiabas en mí? Claro que confío en ti, tomé su mano.
Pero al principio, estaba respetando los deseos de mi abuela. Luego, con el comportamiento de tu madre, quería estar segura de que podría manejar cualquier situación por mi cuenta si era necesario. ¿Cuánto?, comenzó a preguntar. La herencia inicial fue de 15 millones. Con inversiones inteligentes, ahora son cerca de 40 millones. Marco silbó suavemente. Y todo este tiempo, has dejado que mi madre te trate como si fueras. No importaba, lo interrumpí. El dinero no define quién soy. Pero la empresa de mi familia, era necesario. Tu madre la estaba llevando a la quiebra. Los empleados habrían perdido sus trabajos. Además, sonreí, ahora es nuestra empresa. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina principal. Los empleados me miraban con curiosidad mientras caminaba hacia la que ahora era mi oficina. Victoria ya estaba allí, recogiendo sus cosas. No es necesario que te vayas, le dije desde la puerta. Esta seguirá siendo tu oficina. Me miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Serás la vicepresidenta de Relaciones Públicas. Tienes décadas de contactos en la industria, sería tonto no aprovechar eso. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundida. Después de cómo te he tratado. Porque así no es como yo hago las cosas, respondí. No se trata de venganza o de humillarte. Se trata de hacer que esta empresa vuelva a ser grande. Durante las siguientes semanas, implementé cambios significativos. Modernizamos los sistemas, renegociamos contratos, y comenzamos a expandirnos a nuevos mercados. Un mes después, organizamos una cena familiar. Esta vez, en mi casa. Mientras todos se sentaban a la mesa, Victoria se aclaró la garganta. Yo, quiero disculparme, dijo, mirándome. No solo por cómo te he tratado todos estos años, sino también por casi arruinar el legado de nuestra familia. Los números del último mes son mejores de lo que hemos tenido en años. Sonreí. Las disculpas aceptadas. Ahora, ¿podemos comenzar a ser una verdadera familia? Victoria asintió, con lágrimas en los ojos. Marco apretó mi mano bajo la mesa, igual que aquella noche hace unos meses. Pero esta vez, todo era diferente. Los siguientes meses fueron de transformación. La empresa comenzó a prosperar, y sorprendentemente, mi relación con Victoria mejoró. Comenzó a verme no solo como su nuera, sino como una socia y, eventualmente, como una amiga. Un año después, en otra cena familiar, Victoria se levantó para hacer un brindis. Por Isabella, dijo, alzando su copa. Quien no solo salvó nuestra empresa, sino que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o en su cuenta bancaria, sino en sus acciones y su corazón. Marco me abrazó mientras todos aplaudían. ¿Sabes?, susurró en mi oído, mi madre finalmente tiene razón en algo. Hoy, la empresa está más fuerte que nunca. Victoria y yo trabajamos juntas diariamente, y se ha convertido en una de mis más cercanas confidentes. A veces, cuando recordamos aquella cena donde todo comenzó, nos reímos de lo diferente que es todo ahora. Mi abuela tenía razón, el dinero puede cambiar a las personas. Pero también aprendí que a veces, ese cambio puede ser para mejor. Mi nombre es Laura, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo mi suegra y mi cuñada aprendieron a no juzgar un libro por su portada. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Roberto. Éramos la pareja perfecta, él un médico dedicado, yo una simple secretaria según mi suegra Beatriz. Lo que ella no sabía era que yo había heredado una considerable fortuna de mi abuelo, quien me enseñó a mantener un perfil bajo y valorar el trabajo duro. Una secretaria, había dicho Beatriz la primera vez que me conoció, mirándome de arriba abajo. Bueno, al menos es un trabajo honesto. Su hija Patricia, mi cuñada, ni siquiera intentó ocultar su desdén. ¿En serio, Roberto? ¿Una secretaria? ¿Qué pasó con María, la hija del doctor González? Roberto siempre me defendía, pero yo preferí mantener mi situación financiera en privado. Mi abuelo siempre decía que el dinero muestra la verdadera naturaleza de las personas, y quería ver la de mi nueva familia. Los primeros años fueron interesantes. Vivíamos en una hermosa casa que yo había comprado antes de conocer a Roberto. Por supuesto, les dijimos que era rentada. No pueden buscar algo mejor, se quejaba Beatriz cada vez que venía de visita. Roberto, hijo,
Con tu salario de médico podrías permitirte algo más elegante. Roberto solo sonreía. Él sabía la verdad sobre mi situación financiera, pero respetaba mi decisión de mantenerlo en privado. Estamos cómodos aquí, mamá, respondía siempre. La situación empeoró cuando Patricia se divorció. Había estado viviendo en un departamento de lujo que su ex esposo pagaba, pero después del divorcio, tuvo que mudarse a un lugar más modesto. Es injusto, se quejaba durante las cenas familiares. Ese departamento era perfecto para mí. Y ahora tengo que vivir en ese horrible lugar. Un día, Patricia vino a nuestra casa con Beatriz. No era una visita social. Laura, querida, comenzó Beatriz con ese tono condescendiente que tanto usaba conmigo. Necesitamos hablar. Me senté en mi sofá, en mi sala, esperando lo que fuera a venir. Patricia está pasando por momentos difíciles, continuó Beatriz. Y esta casa es demasiado grande para ustedes dos. ¿A dónde quieres llegar, Beatriz?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Bueno, pensamos que sería mejor si Patricia se muda aquí. Ustedes pueden buscar un departamento más, acorde a sus posibilidades. Me quedé en silencio, procesando la audacia de su petición. Además, añadió Patricia con una sonrisa maliciosa, yo sabría aprovechar mejor este espacio. Podría hacer una pequeña oficina en el estudio, remodelar la cocina. Esta es nuestra casa, respondí simplemente. Es rentada, exclamó Beatriz. Y Roberto está de acuerdo conmigo. ¿Verdad, hijo? No había notado que Roberto había llegado del hospital y estaba en la puerta, aún con su bata de médico. Su expresión era de incredulidad. ¿Qué yo qué, mamá? Que Patricia necesita esta casa más que ustedes, insistió Beatriz. Ella viene de un estilo de vida más elevado. Ustedes pueden adaptarse a algo más pequeño. Roberto comenzó a decir algo, pero lo detuve con un gesto. Era hora de terminar con esta farsa. No, dije firmemente. No, Beatriz rió. Querida, no es una petición. Ya hablé con el dueño. Ahora fue mi turno de reír. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo exactamente? Que el contrato termina el mes que viene y que está dispuesto a rentársela a Patricia. Interesante, respondí, levantándome para ir a mi estudio. Considerando que no hay ningún contrato de renta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia, su voz perdiendo algo de confianza. Regresé con una carpeta. Roberto, amor, ¿podrías cerrar la puerta? Creo que es hora de tener una conversación familiar muy interesante. Beatriz se enderezó en su asiento, adoptando su pose de matriarca. No hay nada que discutir. Empaquen sus cosas. Esta ya no es su casa. Te equivocas, Beatriz, dije mientras abría la carpeta. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Beatriz y Patricia miraban los documentos que había puesto sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Esto debe ser una broma, balbuceó Patricia. Una broma, respondí calmadamente mientras desplegaba más documentos. Aquí está la escritura original, fechada 3 años antes de conocer a Roberto. Aquí están los recibos de los impuestos prediales, todos a mi nombre. Y aquí, saqué un último documento, está el registro de otras 3 propiedades que también me pertenecen, incluyendo el horrible lugar donde vives ahora, Patricia. Patricia se puso pálida. ¿Tú eres mi casera? Sorpresa, sonreí. Por cierto, estás retrasada con la renta de este mes. Beatriz se levantó de golpe. Imposible. Eres una secretaria, ¿cómo podrías? Soy secretaria ejecutiva de la fundación de mi abuelo, la interrumpí. La misma fundación que, por cierto, es dueña del hospital donde trabaja Roberto. Roberto, que había estado observando todo en silencio, finalmente intervino. Por eso conseguí la plaza tan rápido después de mi residencia, dijo, comprendiendo al fin. Pensé que había sido por mis calificaciones. Fue por tus calificaciones, amor, le aseguré. Yo solo me aseguré de que tu aplicación no se perdiera en la burocracia. Esto es un engaño, gritó Beatriz. Has estado mintiendo todos estos años. No, Beatriz. He estado observando cómo tratabas a la simple secretaria.
Como me mirabas por encima del hombro en cada reunión familiar. Como Patricia se burlaba de mí, modesto, trabajo mientras vivía en mi propiedad. Patricia comenzó a llorar. Pero necesito un lugar para vivir. Y lo tienes, respondí. Ese horrible lugar, como lo llamas, es un apartamento de lujo en una de las mejores zonas de la ciudad. El problema no es el lugar, Patricia, es tu actitud. Roberto, Beatriz se volvió hacia su hijo. ¿Tú sabías esto? Sabía que Laura venía de una familia acomodada, respondió él. Pero no sabía los detalles. Y francamente, mamá, no importa. La amo por quien es, no por lo que tiene. ¿Por quién es? Beatriz soltó una risa amarga. Es una mentirosa. No, mamá. La voz de Roberto se endureció. Es una mujer que quiso asegurarse de que la amaran por ella misma, no por su dinero. Y ustedes dos acaban de demostrar exactamente por qué tomó esa decisión. Me acerqué a mi esposo y tomé su mano. Era hora de dar la última noticia. Ya que estamos siendo honestos, dije, hay algo más que deben saber. Saqué un sobre de la carpeta y se lo entregué a Beatriz. Sus manos temblaban mientras lo abría. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Es una notificación de desalojo, respondí. Para la casa donde vives actualmente. ¿Qué? La casa que has estado rentando los últimos 15 años, también es mía. Mi abuelo la compró hace décadas. Y necesito que la desocupes en los próximos 30 días. Beatriz se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desaparecida. No puedes hacernos esto, susurró Patricia. Somos familia. ¿Familia?, repetí. ¿La misma familia que intentó echarme de mi propia casa? La misma familia que me ha tratado como una ciudadana de segunda clase durante 5 años. Pero, ¿dónde viviremos?, preguntó Beatriz, su voz pequeña y asustada. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que había diseñado con tanto amor. Eso, dije volviéndome hacia ellas, dependerá de lo que suceda en los próximos 5 minutos. Beatriz y Patricia me miraban expectantes, toda su arrogancia anterior reemplazada por miedo y desesperación. Les voy a hacer una propuesta, dije, sentándome frente a ellas. Una oportunidad de demostrar que realmente pueden cambiar. Lo que sea, respondió Patricia rápidamente. Beatriz asintió, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Durante 5 años, continué, he sido la simple secretaria. He aguantado sus desprecios, sus burlas, sus comentarios hirientes. Todo mientras manejaba una fundación que ayuda a cientos de personas. Me detuve para dejar que mis palabras se hundieran. La fundación de mi abuelo tiene un programa especial. Ayudamos a personas a recuperarse de crisis financieras, pero con una condición: deben trabajar y demostrar que están dispuestos a cambiar. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Beatriz con cautela. El tipo de trabajo que ustedes consideran inferior, respondí. Patricia, hay una posición de secretaria disponible en la fundación. Beatriz, necesitamos personal en la cafetería del hospital. ¿Quieres que sea mesera? Beatriz parecía horrorizada. Quiero que aprendan lo que es el trabajo honesto, corregí. Si aceptan y completan un año en estos puestos, manteniendo una actitud positiva y un buen desempeño, les permitiré quedarse en sus casas actuales con un contrato de renta reducido. Patricia se enderezó. ¿Y si nos negamos? Entonces el desalojo procede. Y buena suerte encontrando algo en su presupuesto actual. Roberto, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su madre y hermana. Mamá, Patricia, esto es más de lo que merecen después de cómo han tratado a Laura. Yo aceptaría. Beatriz miró a su alrededor, a la casa que había intentado quitarme momentos antes. ¿Un año?, preguntó finalmente. 1 año, confirmé. Y necesito una respuesta ahora. Lo que siguió fue el año más interesante de nuestras vidas. Patricia descubrió que ser secretaria era mucho más que contestar teléfonos. La vi crecer, aprender, y eventualmente destacar en su posición. Su experiencia viviendo el trabajo que antes despreciaba la transformó completamente. Beatriz tuvo un comienzo más difícil. Las primeras semanas en la cafetería fueron un desastre de lágrimas y quejas.
Pero algo cambió cuando empezó a conocer a las personas que servía. ¿Sabes? Me dijo un día durante una cena familiar, que ahora eran mucho más agradables. Hay una doctora que siempre viene a la cafetería después de sus guardias de 36 horas. Nunca la había visto así cuando Roberto hacía esas guardias, nunca entendí lo agotador que era realmente. El año pasó, y tanto Beatriz como Patricia cumplieron su parte del trato. No solo eso, ambas pidieron mantener sus trabajos. Me gusta, admitió Patricia. Por primera vez siento que estoy haciendo algo significativo. Beatriz asintió. Y yo he hecho amigos reales. No como en el club de campo, donde todos son tan superficiales, sugerí. Exactamente, sonrió. La verdadera prueba vino cuando contraté a una nueva secretaria para la fundación. Era una chica joven, recién graduada. Laura, me llamó Patricia un día. ¿Podría ser mentora de Sofía? Veo mucho potencial en ella. Me quedé sin palabras. Esta era la misma mujer que un año antes se burlaba de las pobres secretarias. Hoy, 3 años después de aquella confrontación, nuestra familia es irreconocible, en el mejor sentido. Beatriz fue promovida a gerente de la cafetería del hospital, donde implementó un programa para que los familiares de pacientes de bajos recursos reciban comidas gratuitas. Patricia ahora es la coordinadora de nuestro programa de capacitación laboral, ayudando a otros a encontrar su camino como ella lo hizo. Roberto sigue siendo el mismo hombre maravilloso del que me enamoré, aunque ahora bromea diciendo que se casó con su jefa sin saberlo. En cuanto a mí, finalmente puedo ser completamente yo misma con mi familia. Y sí, aún mantengo mi puesto de simple secretaria en la fundación. Después de todo, mi abuelo tenía razón, el trabajo dignifica, sin importar cuál sea. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo Beatriz hace poco mientras preparábamos una cena familiar. Pasé años preocupándome por el estatus y el dinero, y resulta que la verdadera riqueza estaba en aprender a respetar a todos por igual. No pude evitar sonreír. A veces las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. Y sí, todavía vivo en la misma casa. Pero ahora, cuando mi familia viene de visita, lo hace con respeto, amor y humildad verdadera. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajaba en la empresa de mi suegra. Todo comenzó hace 10 años cuando me casé con su hijo, Daniel. La empresa de tecnología que fundó mi suegra, Carmen, era bastante exitosa. Cuando me uní a la compañía como asistente ejecutiva hace 8 años, realmente quería demostrar mi valía. No quería que pensaran que estaba allí solo por ser la esposa de Daniel. A pesar de comenzar desde abajo, trabajé incansablemente. Me quedaba hasta tarde, aprendía todo lo que podía sobre la industria, y poco a poco fui ascendiendo hasta convertirme en directora de operaciones. Bueno, al menos ese era mi puesto hasta ayer. Mi suegra nunca me aceptó realmente. Siempre decía que yo no era suficiente para su hijo. Según ella, Daniel merecía casarse con alguien de su nivel social. Carmen venía de una familia adinerada y nunca me perdonó ser hija de inmigrantes que trabajaron como empleados de limpieza. Isabella, ¿podrías venir a mi oficina? La voz de Carmen sonaba inusualmente dulce ese día. Debí haber sospechado. Cuando entré, vi a Daniel sentado junto a su madre. También estaba presente María, la hija de la mejor amiga de Carmen. Ella siempre había estado enamorada de Daniel, incluso durante nuestro noviazgo. Siéntate, querida, dijo Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que discutir algunos cambios en la empresa. Me senté, notando que Daniel evitaba mi mirada. Algo andaba mal. Verás, hemos estado revisando el rendimiento de la empresa, continuó Carmen, y hemos decidido hacer una reestructuración. María se unirá a nosotros como la nueva directora de operaciones. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Pero ese es mi puesto. Era tu puesto, corrigió Carmen, su falsa dulzura desapareciendo. Francamente, Isabella, necesitamos a alguien con más experiencia familiar en el negocio. He estado aquí 8 años, protesté, mirando a Daniel en busca de apoyo. Él seguía evitando mi mirada. Carmen se levantó, su verdadera naturaleza finalmente saliendo a la superficie. Basta. Estás despedida. Nunca fuiste realmente parte de esta familia, y nunca lo serás. Daniel. Susurré, pero él solo miró hacia otro lado,
una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Además, agregó Carmen con malicia, Daniel me ha informado que planea solicitar el divorcio. Así que realmente no hay razón para mantener las apariencias, ¿verdad? Me quedé allí, aturdida, mientras María sonreía triunfalmente. Los documentos del divorcio ya estaban sobre la mesa. Todo había sido planeado. Carmen llamó a seguridad para escoltarme fuera del edificio. Mientras caminaba entre los empleados, muchos de los cuales había dirigido durante años, Carmen gritó, asegúrense de que todos sepan que esta mujer ya no tiene autoridad aquí. Nunca fue más que una oportunista. Salí del edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba destrozada. Pero tenía un as bajo la manga que ni Carmen ni Daniel conocían. Algo que cambiaría todo. Verán, hace 6 meses, el fundador original de la empresa, el padre de Carmen, me había contactado en secreto. El padre de Carmen, don Roberto, me había llamado a su casa 6 meses atrás. Estaba enfermo y sabía que le quedaba poco tiempo. Isabella, siéntate, me dijo aquel día. Necesito contarte algo importante sobre la empresa. Don Roberto siempre había sido diferente a su hija. Él valoraba el trabajo duro y la integridad por encima del estatus social. Durante años, había observado en silencio cómo me esforzaba en la empresa. He visto cómo has transformado la compañía, continuó. Los empleados te respetan, has modernizado nuestros sistemas, y nuestras ganancias se han duplicado bajo tu dirección. Tomó un sobre de su escritorio. También he visto cómo mi hija te ha tratado. Y he visto la verdadera naturaleza de Daniel. Don Roberto, yo. No, déjame terminar. Carmen piensa que heredó la empresa cuando falleció su madre hace 2 años. Pero la verdad es que yo nunca transferí la propiedad completa. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Mantuve el 75% de las acciones en un fideicomiso. Carmen solo tiene el 25%. Mi corazón latía con fuerza mientras don Roberto continuaba. He modificado mi testamento. Cuando fallezca, tú heredarás ese 75%. Pero, ¿por qué yo? Porque tú entiendes el verdadero valor de esta empresa. No son solo los números, son las personas. Los empleados que han estado con nosotros durante décadas, sus familias. Carmen solo ve dinero y poder. Don Roberto falleció 2 semanas después. Decidí mantener en secreto la herencia hasta que fuera el momento adecuado. Y ese momento había llegado. La mañana siguiente a mi humillante despido, me reuní con el abogado de don Roberto. Todos los documentos están en orden, me confirmó. Eres la accionista mayoritaria. Puedes tomar cualquier decisión que consideres necesaria. Regresé a la empresa acompañada por el abogado y un notario. Carmen estaba en medio de una reunión con los ejecutivos, presentando a María como la nueva directora de operaciones. Disculpen la interrupción, dije al entrar. Daniel y Carmen se levantaron de un salto. Seguridad, gritó Carmen. Esta mujer ya no trabaja aquí. Sobre eso. Sonreí mientras el abogado distribuía copias del testamento y los documentos de propiedad. Creo que hubo un malentendido ayer. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen mientras leía los documentos. Daniel comenzó a sudar. Esto no puede ser legal, tartamudeó Carmen. Oh, pero lo es, confirmó el abogado. La señora Isabella es ahora la accionista mayoritaria con el 75% de la empresa. Todos los documentos han sido debidamente registrados. María se hundió en su silla, su sonrisa triunfal completamente borrada. Como primera orden del día, anuncié, acepto la renuncia de Carmen como CEO. También, Daniel, considerando tu solicitud de divorcio, creo que sería mejor que busques empleo en otro lugar. Isabella, podemos discutir esto, comenzó Daniel, pero lo interrumpí. ¿No fuiste tú quien firmó los papeles del divorcio ayer? Estoy de acuerdo. Nuestro matrimonio se acabó. Carmen comenzó a gritar, no puedes hacer esto. Esta empresa es mi vida. Corrección, era tu vida. Hasta que decidiste que el estatus social era más importante que el trabajo duro y la lealtad. Me volví hacia los ejecutivos presentes. Para todos los demás, habrá algunos cambios, pero sus trabajos están seguros. De hecho, planeo implementar el programa de beneficios para empleados que Carmen siempre rechazó. Mientras Carmen era escoltada fuera de su antigua oficina,
Me detuve un momento para saborear la ironía. Ella había intentado humillarme frente a todos, y ahora. Las semanas siguientes fueron intensas. La noticia de mi nuevo cargo como CEO y accionista mayoritaria se extendió rápidamente por toda la empresa. Los empleados, especialmente aquellos que llevaban años trabajando allí, estaban emocionados por los cambios. Implementé el seguro médico familiar que tanto habían solicitado, establecí un programa de bonificaciones justo y creé una guardería en la oficina para padres trabajadores. Daniel intentó contactarme varias veces, dejando mensajes melosos. Cariño, podemos arreglar esto. Fue un error. Te amo. Mi abogado le respondió enviándole los papeles del divorcio, junto con una orden de restricción que le impedía acercarse a la empresa o a mí. Carmen, por otro lado, no se dio por vencida tan fácilmente. Intentó demandarme, alegando que el testamento de su padre no era válido porque estaba senil cuando lo modificó. Pero don Roberto se había asegurado de que todo estuviera en orden. Había videos de él explicando sus decisiones, evaluaciones médicas que confirmaban su lucidez, y múltiples testigos que validaban su capacidad mental. María desapareció silenciosamente, probablemente buscando otra familia adinerada donde pudiera intentar sus tácticas. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la oficina que antes era de Carmen, encontré algo interesante: pruebas de que ella había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales durante años. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó mi abogado cuando se lo mostré. Lo pensé por un momento. Podría haberla denunciado, pero decidí usar esa información de manera diferente. La llamé a una reunión privada. ¿Qué quieres?, preguntó con amargura cuando entró a mi oficina. Encontré esto, dije, mostrándole los documentos. Vi cómo su rostro palidecía. Podría entregarlo a las autoridades. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio?, interrumpió rápidamente. Dos cosas. Primero, firmarás un acuerdo renunciando a cualquier reclamo futuro sobre la empresa. Segundo, el 25% de las acciones que aún posees, las donarás al fondo de pensiones de los empleados. Eso es ridículo. Es todo lo que me queda. ¿Es eso o la cárcel, Carmen? Tú eliges. Firmó los documentos esa misma tarde. Hoy, 2 años después, la empresa está más fuerte que nunca. Nuestros empleados son los mejor pagados de la industria, y nuestra tasa de retención es del 98%. Daniel se casó con otra mujer rica 6 meses después de nuestro divorcio, pero escuché que ella lo dejó cuando descubrió que tenía una amante. Carmen vive en un apartamento modesto, muy diferente a la mansión a la que estaba acostumbrada. A veces la veo en el supermercado, pero siempre finge no conocerme. En cuanto a mí, conocí a alguien nuevo. Es un profesor de matemáticas en una escuela pública. No tiene dinero ni conexiones sociales, pero tiene algo mucho más valioso: integridad. La semana pasada, mientras limpiaba mi oficina, encontré una vieja foto de don Roberto. La enmarqué y la coloqué en mi escritorio. Cada vez que la miro, recuerdo sus palabras: el verdadero valor de una empresa no está en sus números, sino en su gente. Y tenía razón. Completamente razón.